Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en la investigación sobre las frecuencias binaurales. Un tema fascinante, la verdad. Sí, queremos rastrear la historia, los hallazgos clave, desde el inicio hasta hoy. ¿Qué nos dice la ciencia realmente sobre estos sonidos? Exacto. Vamos a ver las figuras importantes, los estudios que marcaron un hito y bueno, cómo fue cambiando todo. Cubriremos la historia, los estudios sobre ansiedad, ¿verdad? Sí. Y también la investigación cognitiva, eso del arrastre cerebral, y las revisiones más nuevas que intentan, digamos, ordenar el panorama. Un viaje interesante por la psicoacústica y la neurociencia, entonces. Totalmente. Arranquemos por el principio, entonces. Todo empieza con Heinrich Wilhelm Dove, un físico alemán por allá en 1839. Sí, hace muchísimo tiempo. Publicó algo en una revista, Repertorium der Physik. Algo curioso. ¿Qué fue lo que notó? Dove se dio cuenta de algo particular. Si pones dos tonos con frecuencias apenas diferentes, uno en cada oído, de forma dicótica, el cerebro no escucha dos cosas separadas. No. Percibe como un tercer pulso, un latido, ¿viste? Que no existe afuera. Un latido fantasma, digamos. Exacto. Y la frecuencia de ese latido es justo la diferencia entre los dos tonos. A ver, si pongo 500 Hz aquí y 510 Hz acá, el cerebro escucha un ritmo de 10 Hz. Eso mismo. Un sonido que se genera adentro en la cabeza. No está en el aire. ¡Qué loco! Y claro, en esa época... Claro, el contexto es fundamental. Dove era físico experimental. Su pregunta era sobre la percepción, ¿entendés? Psicoacústica pura. No estaba pensando en cambiar estados mentales ni nada de eso. Para nada. Lo del arrastre neuronal, la sincronización cerebral, eso era impensable tecnológicamente en el siglo XIX. Ni siquiera existía el marco teórico. O sea, descubrió el fenómeno, pero... Quedó ahí. Exacto. Fue la base, sí, pero quedó como una curiosidad científica. Durante 134 años. 134 años. Es muchísimo tiempo en ciencia. Es que, fíjate, esto muestra cómo la ciencia necesita la tecnología adecuada como el EEG y las teorías correctas para poder interpretar las observaciones. El potencial estaba ahí, esperando. Fascinante esa pausa. Bueno, demos el salto. 134 años después, 1973. Gerald Oster, biofísico estadounidense. Ajá. Y su artículo en Scientific American, Auditory Beats in the Brain. Ese artículo parece que sí movió las cosas. ¿Por qué fue tan influyente? Oster cambió el foco, radicalmente. Ya no era solo qué se oye, sino cómo lo hace el cerebro. Más neurológico. Mucho más. Se preguntaba dónde se procesan estas señales. Es diferente de los pulsos normales, los monoaurales. Y la pregunta clave, ¿podemos usar esto como herramienta? ¿Herramienta para investigar o diagnosticar? Exacto. Pasar del qué al cómo. Eso fue un cambio total de perspectiva. Entiendo. ¿Y cómo lo estudió? Mencionaste el EEG antes. Sí. Oster y su gente allá en Mount Sinai usaron EEG. Midieron los potenciales evocados. Las respuestas eléctricas del cerebro. Eso mismo. Y encontraron que la respuesta a los pulsos binaurales era distinta. Diferente amplitud, forma, tiempo. Comparada con los pulsos monoaurales. Ajá. ¿Y eso qué sugería? Que el cerebro los procesaba de forma diferente. Él teorizó que quizás se originaba en el complejo libar superior. En el tronco encefálico. Sí, que es como la primera estación donde llega información auditiva de los dos oídos. Ah, claro. Tiene sentido. ¿Encontró una firma cerebral específica entonces? Podríamos decir que sí. Y también describió cómo se sentía, ¿no? Como un sonido dentro de la cabeza. No afuera. No afuera. Y notó algo curioso con frecuencias muy bajas, menos de 3 Hz. La gente sentía como un movimiento, algo que él relacionó con cómo ubicamos los sonidos. Interesante. ¿Y lo de usarlo como herramienta? Esa fue su visión más potente, creo yo. Vio que la percepción variaba con el ciclo menstrual, por ejemplo. Sensible a las hormonas. Sugería eso. Y citó estudios donde, increíblemente, un poco de ruido de fondo mejoraba la percepción del pulso binaural. ¿Como el efecto cóctel en una fiesta? Algo así, una analogía interesante. Él reformuló todo esto. Ya no era una curiosidad, sino una posible herramienta sofisticada para investigar el cerebro. O sea, Oster fue el que realmente abrió la puerta a la investigación moderna. Sin duda. Es el precursor intelectual de todo lo que vino después. Transformó la curiosidad en una ventana potencial al cerebro. Bien, clarísimo. Después de Oster,
Entonces, el campo explotó en distintas direcciones. Una muy importante fue el uso clínico, ¿no? Para la ansiedad. Sí, eso generó mucho interés. Hablemos de un estudio que parece clave, el de Padmanabhan, Hidret y Loss de 2005, en Reino Unido. ¿Por qué destaca tanto? Por su diseño, principalmente. Fue un ensayo controlado aleatorizado, un ECA. El famoso gold standard. Exacto. Lo mejor para probar si algo funciona en clínica. La pregunta era directa. ¿Sirve el audio binaural para bajar la ansiedad justo antes de una cirugía ambulatoria? Un momento de bastante estrés, seguro. Claro. ¿Funciona más que la música normal o que no escuchar nada? Esa era la cuestión. ¿Y cómo lo hicieron? Reclutaron 108 pacientes. 3 grupos al azar. Uno escuchaba audio con pulsos binaurales, probablemente delta o teta, para relajar. Ok. Ese es un control clave. Claro, para separar el efecto de los pulsos del de la música. Exacto. Y un tercer grupo, control sin audio. Midieron la ansiedad antes y después con un cuestionario estándar, el STAI. Muy bien armado. ¿Y los resultados? ¿Funcionó? Funcionó y bastante bien. Los resultados fueron claros, estadísticamente significativos. A ver. El grupo con binaurales bajó la ansiedad un 26.3% en promedio. El grupo con solo música, un 11.1%. Y el grupo sin nada, apenas un 3.8%. ¡Wow! Más del doble de reducción que con la música sola. Eso es notable. Sí, la diferencia fue significativa comparada con los otros 2 grupos. La conclusión fue que sí, tiene potencial para bajar la ansiedad aguda preoperatoria. Y lo bueno es que mostró que era algo específico de los pulsos, ¿no? Justamente, no era solo la música relajante. Ese es el gran aporte de este estudio. Pero siempre hay un pero, o alguna limitación. La principal es que mostró que funcionó. Redujo la ansiedad que la gente reportaba, pero no midieron el cerebro con EEG, por ejemplo. Ah, no confirmaron el por qué. ¿El mecanismo de arrastre no se probó ahí? Exacto. No sabemos si fue por eso u otra cosa. Y otro detalle, el efecto parecía más fuerte en gente que ya estaba muy ansiosa antes. Quizá funciona mejor para regular un sistema nervioso ya alterado. Podría ser, quizá no tanto para cambiar un estado de calma. Pero la conclusión fuerte es, hay evidencia sólida de que pueden reducir la ansiedad aguda, más allá de la música. ¿El cómo? Exacto. Bueno, eso quedó pendiente ahí. Entendido. Bueno, pasemos a otra línea fuerte de investigación, la mejora cognitiva. Sí, memoria, atención. Y la idea central ahí es el arrastre de ondas cerebrales, ¿verdad? Que el cerebro sincronice su ritmo con el pulso externo. Esa es la hipótesis fuerte, el brainwave entrainment. Y acá sí parece que hay estudios que midieron el cerebro directamente. Mencionaste a Hiraki Tayakorn y Wongswat, en Tailandia, con QEEG. Exactamente. Ellos fueron directo a buscar la evidencia en el cerebro. El QEEG, electroencefalografía cuantitativa, permite ver los patrones de ondas con más detalle. A ver esos estudios. ¿Qué hicieron? Son de 2017, ¿no? Sí, 2 interesantes. Uno fue con un pulso de 6 Hz. Eso es frecuencia teta. Asociada a la meditación, relajación. Exacto. La pregunta era, ¿escuchar 6 Hz aumenta las ondas teta en el cerebro? ¿Se parece a meditar? Parietales centrales. Mira vos. Y subjetivamente. También, en un cuestionario de ánimo, bajó el factor tensión, similar a lo que pasa meditando. Concluyeron que sí, que un pulso de 6 Hz podría inducir un estado tipo meditativo. Interesante. ¿Y el otro estudio? ¿Mencionaste otro? El otro fue con 40 Hz. Eso es banda gamma. Gamma, más relacionada con cognición, atención. Justamente. Memoria de trabajo, percepción. Querían ver si un pulso gamma afectaba esas funciones. Midieron QEEG, memoria de trabajo con una tarea de recordar palabras, y también el ánimo. ¿Y qué pasó con gamma? El QQEG mostró activación en áreas frontales temporales centrales, después de 15 minutos. Y lo más importante, en la tarea de memoria mejoraron. Recordaban mejor las palabras asociadas a la memoria de trabajo. O sea, hubo un cambio cerebral. Y un cambio en el rendimiento cognitivo. Exacto.
¿Y cambios de ánimo consistentes con activación? Esto sí parece evidencia más directa del mecanismo, ¿no? Definitivamente. Es la importancia de estos trabajos. Conectan el estímulo auditivo con la respuesta del cerebro medida objetivamente y con el resultado en la conducta o la cognición. A diferencia del de ansiedad, que solo midió el resultado final. Claro. Estos estudios de Hirakita y Acorn apoyan más fuerte la idea del arrastre como mecanismo y muestran este enfoque moderno de, usar frecuencias específicas para modular funciones específicas. Teta para relajar, gamma para potenciar cognición. Muy claro. Ok, tenemos estudios individuales potentes. Pero para ver el bosque completo necesitamos los análisis grandes, ¿no? Las revisiones, los metaanálisis. Exacto. Ver qué dice el conjunto de la evidencia. Empecemos por uno que sonaba positivo. El metaanálisis de García-Argibay de 2019. Sí, un metaanálisis combina estadísticamente los resultados de muchos estudios. Este juntó 22 estudios sobre cognición, atención, ansiedad, dolor. Para ver si había un efecto general. Exacto. Y lo encontraron. Hallaron un tamaño del efecto global, medio, significativo y consistente. Medio. ¿Qué significa eso en la práctica? Usaron una medida, Guedes-Hedges, que dio 0,45. Se considera un efecto moderado, o sea, no es gigantesco, pero está ahí, es real, no es por azar. Sugiere que en promedio sí hay un impacto medible. Bien. ¿Y encontraron algo sobre cómo usarlos mejor? ¿Alguna pista? Sí, vieron que exposiciones más largas parecían dar mejores resultados. ¿Y que el momento importaba? ¿Ah, sí? ¿Cuándo era mejor? Escucharlos antes de una tarea o antes y durante funcionaba mejor que solo durante la tarea. Y curiosamente, no parecía necesario tapar los pulsos con ruido blanco u otro sonido. O sea que este estudio da un número al efecto promedio y algunas recomendaciones prácticas. ¿Suena bien? Sí, bastante alentador en general. Pero, siempre hay un pero en ciencia, ¿no? Mencionaste otra revisión más reciente de Ingendau y su equipo de 2023. ¿Ellos vieron lo mismo? Acá la cosa se pone más compleja. La revisión de Ingendau se centró justo en el mecanismo, el arrastre de ondas cerebrales. Analizaron 14 estudios que habían medido EEG directamente. ¿Y qué encontraron sobre el arrastre? Su conclusión fue, bastante dura. Hablaron de una profunda inconsistencia general de los resultados empíricos. Inconsistencia. O sea que no encontraron el arrastre. No exactamente que no lo encontraran, sino que los resultados iban para todos lados. De los 14 estudios, solo 5 apoyaban claramente la hipótesis del arrastre. ¿Solo 5 de 14? Sí. 8 estudios encontraron resultados que la contradecían. Y uno fue mixto, un lío. ¿Qué diferencia con el metaanálisis? ¿Y por qué creen que pasa eso? ¿Cuál es la explicación? La identificaron muy claramente. Una heterogeneidad metodológica extrema. ¿Qué significa eso? ¿Que cada uno hacía el experimento a su manera? Exactamente. Diferentes frecuencias portadoras, volúmenes distintos, duraciones de escucha de todo tipo, diseños experimentales variados, formas distintas de medir y analizar el EEG. Un caos. Claro, así es imposible comparar. Imposible. Concluyeron que esa variedad hacía que los estudios no fueran comparables y que no se podía sacar una conclusión firme sobre el arrastre. Su llamado fue urgente. Necesitamos estandarizar los protocolos. Entiendo. Entonces, a ver si entiendo el panorama completo. Tenemos un metaanálisis que dice, en promedio, sí hay un efecto moderado. Ajá. Y una revisión sistemática que dice, pero si miramos el mecanismo de arrastre, los estudios son tan distintos que los resultados son inconsistentes. Exacto. No se contradicen necesariamente, pero iluminan dos caras de la moneda. ¿Cómo sería eso? El metaanálisis promedia todo. Si hay estudios con efecto grande y otros sin efecto, el promedio puede dar positivo. Te dice que algo hay. Ok. La revisión sistemática pregunta, ¿estamos todos midiendo lo mismo y de la misma forma? Y la de Ingendos dice, claramente no. Explica por qué hay tanta variación en los resultados individuales. Entonces, si juntamos las dos visiones... El cuadro es más realista. El efecto probablemente existe, como sugiere el promedio del metaanálisis, pero parece ser muy sensible a cómo se haga el experimento. Frecuencia, volumen, tiempo. Y la falta de estándar, el ruido metodológico, está tapando la señal, dificultando entender bien qué pasa y por qué. El campo necesita ordenarse, entonces. Urgentemente. Pasar de explorar a validar con métodos consistentes. Ese parece ser el gran desafío ahora. Qué recorrido, ¿eh? Desde Dove y su observación casi accidental. Allá por el siglo XIX.
pasando por Oster dándole el enfoque cerebral, los estudios de ansiedad, los intentos de probar el arrastre cerebral. Y ahora este debate sobre la consistencia de la evidencia. De una curiosidad a una posible herramienta neurocientífica, pero con mucho camino por recorrer todavía. Totalmente. Hay un potencial que parece real, pero choca con esta necesidad crítica de rigor, de ponernos de acuerdo en cómo investigar. El metaanálisis sugiere que hay señal, pero la revisión de Ingendo muestra que el ruido metodológico es enorme. La estandarización es clave para el futuro, entonces. Es el paso fundamental para poder avanzar sobre bases sólidas. Y bueno, esto nos deja pensando, ¿no? Con esta mezcla de resultados que ilusionan, pero que son tan dispares en cómo se obtuvieron, ¿cuánta evidencia necesitamos para que algo así pase del laboratorio a ser una recomendación común? Es la gran pregunta. ¿Cómo distinguimos, sin esos estándares claros, una herramienta útil de un posible efecto placebo muy bien vendido o una promesa exagerada? Es complicado. Requiere cautela y seguir investigando, pero de forma más ordenada. Definitivamente. Algo sobre lo que reflexionar.